productores y conductores. A continuación, El arte de ser mamá. Programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Reina Hernández. Sintonía 1420 AM presenta El arte de ser mamá con Nayansi Castillo. Buenos días, cuando son las 8:59 en punto de la mañana, le damos la más cordial bienvenida a su programa El arte de ser mamá a través de Radio Sintonía 1420 AM. Hoy nos acompaña un excelente equipo en la gerencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la producción de este espacio Reina Hernández, en los controles Marcos González y quien les habla Nayansi Castillo. Síganos a través de nuestras redes sociales @Radio Sintonía 1420 y el portal web www.radiosintonía1420.com.be. Recuerde ingresar a la sección audio en vivo. Allí podrá hacer todos los comentarios para nuestras especialistas en la mañana de hoy. Mis redes sociales @Nayansi Castillo, el portal web www.nayansicastillo.com. Vamos a una pausa musical y enseguida estamos con ustedes. Y seguimos con todos ustedes a través de Radio Sintonía 1420 AM. Esto es El arte de ser mamá y hoy traemos un super tema. Así que todos allí conectados por el www.radiosintonía1420.com.be. Recuerda también que estamos en señal abierta 1420 AM y por el Instagram en vivo @Nayansi Castillo. Tenemos dos invitadas muy especiales. El tema de hoy es la psicopintura. Y muchas personas el día que publiqué, que hice la publicidad este fin de semana, me empezaron a preguntar qué era eso. Y yo dije, conéctese el lunes a las 9 de la mañana. ¿Usted quiere empezar la semana con mucha buena vibra, con todo el amor, con algo diferente para su conocimiento? Entonces escucha este programa y esté atento a todo lo que le vamos a preguntar a nuestras especialistas. Ellas son Claudia Cobos y Helen Ramos. Bienvenidas, Claudia, un placer tenerte aquí esta mañana y sé que va a ser de mucho provecho a esta hora en El arte de ser mamá. Así es. Muy buenos días, gracias por la invitación. Psicopintura es bien especial. ¿Por qué? Porque psicopintura es una técnica en la cual nosotros accedemos a información inconsciente usando el dibujo del otro. Entonces, ¿qué hacemos durante todo el diplomado? Le pedimos a los participantes que pinten. Y no solamente que pinten ellos, sino que le pidan a conocidos que pinten. ¿Y quiénes son los participantes de este diplomado? Puede ser cualquier persona que quiera autoconocerse, o también pueden ser personas que a lo mejor sean terapeutas, coach, que además quieren como que tener esta herramienta como parte de todos los productos. Disculpa, ¿qué hacen? ¿Desde cuándo vienes haciendo esto, Claudia? Psicopintura ya tiene alrededor de 5 años en Venezuela. Es un programa diseñado por Diri Navas Bermúdez. Diri es una persona que además tiene 20 años de experiencia. Ella inicialmente fue docente y luego comenzó a hacer PNL, coaching, constelaciones familiares. Y en psicopintura ella integra muchas herramientas. De hecho, en psicopintura, como dice Helen, es como que lo mejor de ambos mundos. Es toda esta parte holística, pero también con basamentos científicos y teóricos. Entonces estudiamos a Sigmund Freud, estudiamos a Carl Jung, estudiamos a Paul MacLean, por ejemplo, del cerebro triuno, y también hacemos toda una aproximación a través de la parte metafórica del dibujo. Entonces es una integración de ambos mundos. Ok, aquí me traen, Helen me acaba de entregar unos dibujos y uno de ellos es un árbol. Me llama mucho la atención. Vamos a darle la oportunidad a Helen. Si yo pinto un árbol, ¿cuáles serían las características que tú dirías de mí como persona a la hora de pintar un árbol? ¿Qué contemplarías? De repente el color del tallo, que comúnmente lo conocemos como el marrón, pero si yo quisiera pintarlo de morado, un ejemplo, y las ramas de otro color, ¿se llevan por la pintura o en sí por la forma del dibujo? Me gustaría saber eso. Bueno, en este caso la pregunta va en lo que nosotros llamamos el todo y las partes.
Okay. No podemos simplemente decir, bueno, como el color, por ejemplo, tiene que ver con el morado y el morado tiene que ver con la transformación, entonces está en transformación solamente, no. Depende del trazo, depende de qué tan fuerte hizo el trazo, depende del grosor de la línea. Hay varias cosas que, digamos, evaluamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que te trajimos aquí, por eso te trajimos varios dibujos, todo lo que tiene que ver con el tronco es la fortaleza yoica, que es una de las cosas que nosotras vemos inicialmente en la charla de psicopintura. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjate que es bien grueso y muchas veces llama la atención porque puedes ver a una persona muy alta o muy grande y el tronco es como este que tenemos acá o como aquel que traemos. Bueno, mis árboles son los troncos bien finitos. Bien delgaditos. Entonces, eso tiene que ver con qué tanta fortaleza tienes, bien sea para lo que vas a enfrentar o para lo que vas a hacer, o particularmente la situación que estés viviendo en el momento. Okay. Porque hemos determinado que no siempre dibujan igual, así sea un árbol. Y por lo menos en este árbol me llama la atención que la persona que lo hizo tiene, no solamente colocó el árbol, sino que colocó un columpio y que colocó el sol. Esos elementos adicionales a ese árbol que ustedes, me imagino que en esta charla o en este diplomado lo mandan a hacer, esos elementos adicionales que vendrían a representar, si tú le estás pidiendo a la persona, dibuja un árbol. Bueno, información que el inconsciente está listo para determinar y para decir ya. Míralo, que en este momento es importante que lo veas. Eso de primera mano. Fíjate que en este caso, una de las cosas que más llama la atención si tocas la hoja es el trazo y la fortaleza o la fuerza que tiene. Una de las cosas es o que está drenando la energía del momento o que puede tener mucha rabia al momento de pintar. Y por lo menos en mi caso, yo pinto de una manera y de repente termino con otra, es decir, de repente el color va en horizontal y de repente vertical. Eso influye, eso desde pequeña y nunca lo mejoré, o sea, sigo pintando así, entonces prefiero no pintar. Eso influye, por supuesto, en la información. Claro, dependiendo de lo que nosotras vayamos a ver en la técnica de psicopintura. Porque, por ejemplo, en este caso, porque lo hacemos para la charla y por eso tenemos los distintos tipos de árboles. Pero si, por ejemplo, vamos a pintar la enfermedad, entonces pudiese ser que al momento de pintar nosotros pudiésemos determinar, incluso antes de que... Porque recuerda que nosotros somos un campo de energía. Exacto. Y el campo de energía puede determinar antes, bien sea por los pensamientos que tengamos al momento, porque eso también impacta. Entonces decir en el dibujo, ok, está a punto de que, por ejemplo, una de las cosas que más vemos con estos que le decimos, bueno, pareciera que si te diéramos otra hoja pudiese seguir pintando, estas personas le decimos, tienes que hacer un alto, porque responsabilizándonos de lo que decimos, puede ser incluso que hasta estés a punto de darte un ACV del colapso tan gigante que tienes en ese momento de la cabeza, porque eso es lo que significa el follaje del árbol al momento de nosotras evaluar esta parte de psicopintura. Es decir, estos árboles que ustedes trajeron los pintaron ustedes mismos. Estos son los árboles de nuestros participantes. A las charlas que hemos tenido, hemos hecho 3 a la fecha, ¿verdad? Es decir, que cuando comienzan a hacer el diplomado no hay un patrón o que le diga a la persona, mira, estos serían los distintos árboles, aquí serían diferentes características, sino que la persona llega, ustedes le dan las directrices y empieza cada quien a pintar en base a la emoción que está desarrollando. Que está desarrollando en el momento. Ahora, en el diplomado tenemos 2 formas de evaluar los dibujos. Una es la parte de metáfora, que es con la que nosotros entramos literalmente al dibujo y el sujeto aprende a sentir lo que la persona, el participante, le dibujó en el momento. Y la segunda es a través de la fórmula, que son los manuales que ya están escritos y pudiésemos calcular, por ejemplo, con el índice de Weinstein, qué edad exactamente tuvo el sujeto ese impacto en su vida. Es decir, si tuvo un accidente, si es una persona adulta y tuvo un accidente en la adolescencia. Por ejemplo. Allí también se podría reflejar que esa situación, más allá de pasar, no quedó resuelta. Exactamente. Pero además, en este momento se está afectando más que a lo largo de otra vida o en otro momento de la vida. Es decir, que cuando lo traza en el dibujo, pudiera estar ya sanando la situación. Exactamente. Okay. Atentos allí. Vamos a ir con una pregunta para nuestra querida Co. ¿Cómo nuestras emociones son proyectadas en nuestro hacer? Pero me la vas a responder cuando vengamos de esta pausa musical.
escuchábamos He decidido ser feliz, como estamos nosotros en esta hora con estas especialistas maravillosas. Aquí estoy llena de dibujos, qué belleza, y los dibujos que más me gustan son los que, según al criterio de las especialistas, son los que están más con la cabeza un poco desorientada. Por eso son los que me gustan a mí, los que están bien brillantes, bien dorados y bien plateados. Así que bueno, seguimos y no nos vamos a quedar con la pregunta que le hicimos a Claudio antes de comenzar el programa o antes de irnos al corte. Vamos a recordar a las personas que nos están sintonizando hasta ahora. Recuerden utilizar el chat de la emisora www.radiosintonía1420.com.be. Recuerden también que estamos por el Instagram en vivo. Cualquier información con nuestras especialistas, ellas están aquí, ellas en poco tiempo van también a estar dando sus redes sociales, y los que nos ven por Instagram podemos ir mostrándole todos los dibujos que hacen todos estos participantes en ese diplomado. De verdad es impactante todo lo que uno va aprendiendo, cómo un dibujo a través de la psicopintura podemos identificar nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y de alguna manera ir adquiriendo el conocimiento y la sabiduría necesaria para el desarrollo sano, emocional, físico y mentalmente en nosotros. Y qué bueno sería también hacerlo con nuestros hijos. Así que sigan allí atentos. Seguimos en el arte de ser mamá, y la pregunta que le dejamos a Claudia antes de irnos al corte musical: ¿cómo nuestras emociones son proyectadas en nuestro hacer? Fíjate, las emociones finalmente son una descarga física y química que tiene nuestro cuerpo frente al entorno. Históricamente se ha pensado que las emociones son negativas. Ahora ellas realmente lo que hacen es movernos y de alguna forma nos hacen hacer cambios acerca del entorno. Lo que sí puede ser a lo mejor menos ecológico, llamamos nosotros, es cuando nosotros nos quedamos en la rabia o nos quedamos en la tristeza. Porque es distinto sentir rabia en un momento hacia algún estímulo externo que quedarnos en rabia. Que en ese caso estaríamos en rencor o en odio. Y eso viene desde la niñez, Claudia, porque fíjate que hay muchos padres, lo he escuchado, que le dicen a los niños: no tengas miedo, o no tengas miedo, no sientas esto, o no llores, y así sucesivamente, y lo que haces es frustrar la emoción. Las emociones todas son válidas. Yo siempre hablo de que la emoción, en el ejemplo del miedo, el miedo existe, es válido, lo importante es dónde nosotros lo podemos ubicar. Si tú lo colocas delante de ti, te va a controlar, pero si lo colocas detrás te va a impulsar a hacer las cosas. Lo que decías ahorita, ¿cuánto tiempo me quedo yo en determinada emoción? Es válido llorar, es válido drenar para que no pasen estas cosas que ustedes no están viendo, pero es un dibujo exageradamente espectacular, lleno de muchas cosas, lleno de tantas cosas, como yo digo en mis talleres de gestión efectiva del tiempo, que no puedes llenar una agenda porque llega y colapsa, no puede ser algo tan rígido. Y este dibujo nos está mostrando que esa persona definitivamente está abrumada por el entorno, porque no hay ningún espacio en blanco. Así que, Claudia, eso que acabas de decir, le doy validez a ello. Es decir, yo no me que tanto tiempo yo me quedo en la emoción para que yo pueda desarrollarme de la mejor manera posible. Es así, porque fíjate, muchas veces sin darnos cuenta, a lo mejor nos las pasamos en rabia, y ante cualquier estímulo estamos por allí rabiosos o molestos. Y como muchos de estos patrones son inconscientes, nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Con psicopintura, lo interesante es darse cuenta a través del trazo y a través del color cómo está presente esa emoción, incluso en qué momento comenzó esa emoción a ser como un escudo para nosotros. Porque, ¿qué pasa muchas veces? Detrás de rabia, muchas veces lo que hay es tristeza o miedo. Las personas muchas veces que vemos por allí que están rabiosas todo el tiempo, lo que tienen detrás es una gran tristeza o un gran miedo, y para defenderse colocan ese escudo de la rabia. Entonces es como exactamente quedarnos en la emoción, reconocerla para poder hacer el cambio. Porque si de repente entro a un lugar y eso me hace sentir triste, en el momento que yo me doy cuenta de eso, además que externamente a lo mejor puedo llorar, ahora internamente también hay una descarga de neurotransmisores en cada emoción. Entonces, por más que yo quiera enmascarar esa emoción, en mi cuerpo, dentro de mí, esas emociones van a seguir estando presentes. Entonces, nuestro llamado es siempre a, primero, darnos cuenta cuál es ese estímulo que se está presentando, hacerlo consciente, que es el primer paso. Exacto. Y luego que nosotros lo hagamos consciente, poder hacer cambios. Hay cambios que los hacemos fácilmente, nada más por lo menos hacemos el dibujo, nos damos cuenta
y se da el cambio. Hay otros cambios que necesitamos técnicas con PNL, por ejemplo, técnicas de cambio de creencia, técnicas como posiciones perceptivas que te permiten ver un conflicto de una forma diferente. Asimismo, sumarle los hábitos. Exactamente. Porque una vez que rompes, a veces la persona dice nada más, debo sumar un hábito para que compense eso que yo estoy, con lo que yo estoy rompiendo. El accionar. Porque muchas veces nos quedamos solamente en la conciencia. Yo sé que soy miedoso y me quedo solamente allí. Ajá, no, ese es el primer paso. Exacto. El segundo paso es qué acción concreta vas a hacer para pasar de ese ser miedoso a ser menos miedoso. Exactamente. Y a veces cada paso no hace falta que sea gigante, porque lo que es importante es salir de donde estamos. Entonces, el primer paso, por ejemplo, de psicopintura es el dibujo, y el segundo paso es apoyarnos con técnicas de PNL para poder hacer ese cambio y estar en ese accionar para hacerlo distinto. ¿Y esa misma técnica se hace todo en ese diplomado? Sí. ¿Cuánta duración tiene el diplomado? Son 8 módulos. Okay. Es un fin de semana al mes cada encuentro. Y no es solamente durante clases, sino que nosotros además tenemos un mentor. En el primer módulo hacemos una división de todo el grupo y nosotros llamamos familias. Y cada familia tiene un color y cada color tiene el conflicto principal que va a estar trabajando durante todo el diplomado. Wow. Entonces, además, colocamos un mentor. ¿Qué es un mentor? Es una persona que ya hizo la formación, es una persona que además usa psicopintura constantemente y sirve como facilitadora en el proceso. De manera que los participantes no tengan que esperar la próxima clase, que es nada más un fin de semana al mes, sino que tengan ese apoyo, ese soporte durante toda la formación. ¿Y en esa clase han tenido personas que llegan, familias, parejas, quizás adultos con hijos? ¿Eso lo han tenido? Porque como hablas de bloques de familia, eso sería perfecto. Todas las familias, por favor, inscribirse en el diplomado. Lo que es importante es que como este diplomado es un ingreso tan intenso hacia nosotros mismos, aceptamos personas a partir de los 20 años. ¿Por qué esa edad? Porque el ser humano entre los 16 y 20 años crea su identidad. Okay. Entonces necesitamos poder hacer este tipo de movimientos que son de cambio evolutivo desde la identidad que somos cada uno de nosotros. Es decir, si son 8 módulos, la idea es que en ningún módulo te vayas a saltar o que vayas que vayas a faltar. Para que tenga continuidad. Claro, eso sería lo ideal. Ahora, el diplomado está hecho de tal forma que si tú vas a un módulo, nada más el contenido que a lo mejor tú ves en ese módulo es exactamente el que tú necesitas. Okay. Por ejemplo, el módulo 2 es acerca del cuerpo y las emociones. Imagínate que es alguien que solamente quiere incursionar en ese mundo. Solamente puedo hacer el módulo 2 porque es además un contenido preciso. Ah, exacto. Cada uno está solo, es decir, yo puedo evaluar en cuál módulo quiero que vayas a faltar para que tenga continuidad. Claro, eso sería lo ideal. Ahora, el diplomado está hecho de tal forma que si tú vas a un módulo, nada más el contenido que a lo mejor tú ves en ese módulo es exactamente el que tú necesitas. Okay. Por ejemplo, el módulo 2 es acerca del cuerpo y las emociones. Imagínate que es alguien que solamente quiere incursionar en ese mundo. Solamente puedo hacer el módulo 2 porque es además un contenido preciso. Ah, exacto. Cada uno está solo, es decir, yo puedo evaluar en cuál módulo quiero para que tenga continuidad. Claro, eso sería lo ideal. Ahora, el diplomado está hecho de tal forma que si tú vas a un módulo, nada más el contenido que a lo mejor tú ves en ese módulo es exactamente el que tú necesitas. Okay. Por ejemplo, el módulo 2 es acerca del cuerpo y las emociones. Imagínate que es alguien que solamente quiere incursionar en ese mundo. Solamente puedo hacer el módulo 2 porque es además un contenido preciso. Ah, exacto. Cada uno está solo, es decir, yo puedo evaluar en cuál módulo quiero para que tenga continuidad. Claro, eso sería lo ideal. Ahora, el diplomado está hecho de tal forma que si tú vas a un módulo, nada más el contenido que a lo mejor tú ves en ese módulo es exactamente el que tú necesitas. Okay. Por ejemplo, el módulo 2 es acerca del cuerpo y las emociones. Imagínate que es alguien que solamente quiere incursionar en ese mundo. Solamente puedo hacer el módulo 2 porque es además un contenido preciso. Ah, exacto. Cada uno está solo, es decir, yo puedo evaluar en cuál módulo quiero para que tenga continuidad. Claro, eso sería lo ideal. Ahora, el diplomado está hecho de tal forma que si tú vas a un módulo, nada más el contenido que a lo mejor tú ves en ese módulo es exactamente el que tú necesitas. Okay. Por ejemplo, el módulo 2 es acerca del cuerpo y las emociones. Imagínate que es alguien que solamente quiere incursionar en ese mundo.
Solamente Ok. puedo hacer el módulo 2 porque es además un contenido preciso. Ah, exacto. Cada uno está solo, es decir, yo puedo evaluar en cuál módulo quiero estar. Bueno, si estoy con ellas, también las tengo que cuidar. Entonces te da como esas luces de cosas que tú no sabes por qué eres así, pero vienen desde el proceso de gestación. Y eso lo descubres en el momento que tú... En el momento que lo pintas. Wow, qué impresionante. Ujú. Imagínate tú, el líquido amniótico. Y que tú le digas a tu mamá y tu mamá te dice, no, yo no me acuerdo de ese suceso. No, es impresionante y todo se va relacionando porque por lo menos hay mucho, se dice que en el ejemplo de las personas que nacemos por cesárea, siempre estamos pensando que nos están juzgando, que nos están señalando. Esa persona que de repente se queda en una incubadora cuando sale, entonces esa persona que está allí como, ¿sabes? Como que si le dice algo a la vida. Esas cosas las fui aprendiendo y todo se relaciona. Mira lo que ella está diciendo. O sea, todo guardamos algo aquí en nuestra mente y lo importante, como decía Claudia, que que yo no me quede pegado en ello, porque yo puedo hacer el dibujo, yo puedo expresar lo que yo transité. Pero mira qué importante es cuando tú de hecho ella en la clase del diplomado, cómo contrarrestan con la PNL. Porque es decir, yo voy a ver cómo yo voy a manejar esa información, cómo yo voy a sanar a través de que cada individuo es único, hay individuos que son más visuales, otros más auditivos y otros más kinestésicos. Uh-huh. ¿Qué herramientas voy a utilizar yo para ponderar eso que estoy haciendo? Porque es no solamente descargar en el dibujo eso que yo estoy sintiendo, sino cómo yo realmente voy en ese proceso de sanación. Y creo que está visible en todo esto, es que quisiera que se metieran aquí y vieran todos los dibujos, es impresionante. Igual que por lo menos la forma, la gente que de repente dibuja con ese dibujo, siempre casi yo creo que todos los seres humanos dibujamos así, que el pantaloncito cuando dibujan un cuerpo y los pies viendo hacia el otro lado. A mí me gustaría saber, ¿eso tiene una connotación? Porque yo siempre dibujo con los pies hacia los lados. Y tú dices, ya va, ¿y quién camina así? Pero todos los dibujos, mira, ese está perfectamente, o sea, delineado el hombrecito con el pantaloncito y la camisa y los pies mirando cada uno por un lado. Pareciera que vas en una dirección distinta, como que no conoces tu propósito de vida cuando debieras estar enfocado. Entonces, si yo me enfoco, yo tengo mis pies hacia adelante. ¿No es así, Helen? Exactamente, así es. Haciendo ahorita la integración de lo que acabas de decir, de que cada ser humano es único, nosotros en el módulo 5 trabajamos intuición, pero además hacemos ejercicios para el desarrollo de las capacidades superiores del cerebro, que todos las tenemos, pero no las utilizamos. Entonces tiene que ver con esa medición de campos, eso que te decía de que somos un campo energético. Exacto. Y podemos incluso no solo medir el campo de las plantas, aprendemos entonces a medir el campo de las personas. Y es eso que por ahí escuchas, ay, es que te veo el aura. Ajá, cuéntame de eso. Es que realmente eso lo podemos hacer todos. Es simplemente que necesitamos bajar las ondas del cerebro. Y eso también lo aprendemos a hacer. ¿Cómo hago yo para estar en beta, en alfa, en tita? ¿Cómo hago yo para subir o cómo hago yo para bajar? Entonces, esos ejercicios particularmente lo hacemos en el módulo 5, que es nuestro módulo favorito, y ahí hablo por las dos, porque lo hacemos fuera de Caracas y es un trabajo intenso interno. O sea, ¿te conmigo. gusta porque es fuera de Caracas? Me encanta porque es aislado. De hecho, les recomendamos a veces que dejen los celulares de lado porque los celulares, sabes que son una antena y eso interfiere en tu campo. Si interfiere en los celulares se deberían dejar en todos lados afuera, cuando tú vas a una actividad, ¿verdad? Cuando vas a algo para que te puedas concentrar. De hecho, nosotros le pedimos a los participantes que los celulares no los coloquen en las mesas cuando van a dibujar, porque eso interfiere en el resultado del dibujo. Imagínate la sutileza que nosotros como seres humanos tenemos. Pero eso quiere decir que si yo tengo aquí, es porque estoy pendiente quizás de algún mensaje y por eso afecta una llamada, o es por las mismas ondas que emiten el celular. Es las mismas ondas que emiten el celular. Tal cual. Okay. Y en el caso de por lo menos eso que comentabas de la parte de lo que comentabas ahorita, que decías tratar de irnos a un lugar afuera, esto es propio hacerlo quizás cuando tenés el contacto con la naturaleza, eso sería eso es lo una ideal. Recomendación que nosotras hacemos normalmente, incluso si tienes una planta en tu casa, hacer ese contacto con esa planta, quizás hablarle, quizás mientras le das agua, decirle algún mensaje. Ojo, eso está
científicamente comprobado. Podemos traer a Masaru Emoto, por ejemplo, que hizo un estudio todo relacionado con el agua, simplemente con colocarle la etiqueta amor o con colocarle la etiqueta odio. O sea, tú ves este resultado y dices, si eso lo coloco nada más con la intención, imagínate todo el efecto que causa cada uno de nuestros pensamientos, que era lo que decía Clau al inicio, cómo todos esos neurotransmisores causan impacto en nuestro cuerpo. Así es, bueno, esto está demasiado interesante. Ustedes sigan allí, que nos tenemos que ir a un corte comercial y enseguida vamos con otra pregunta para Claudia, que se la vamos a dar antes de irnos al corte. ¿Cómo conocer que está resolviendo el síntoma o enfermedad que se refleja en el cuerpo? Nos vemos en unos minutos. Seguimos con todos ustedes a través de Radio Sintonía 1420 AM, 9:37 de la mañana. Escuchamos ese tema que tanto me gusta, mi persona favorita, de Río Roma. Y seguimos aquí, de verdad que esta hora se ha pasado muy rápido. Estas especialistas nos tienen aquí enamorados a todo el equipo de producción, a mí, porque estamos hablando de la psicopintura para quienes están ingresando en este momento, tanto en el Instagram en vivo como en la página web www.radiosintonía1420.com.be. Hablamos de todo lo que podemos expresar nosotros como adultos a través del dibujo, a través de la pintura, los colores. Estaba ahorita viendo un dibujo que me impactó muchísimo y digo, bueno, bien brillante, y pareciese que fuese el más bonito de todos los dibujos, y resulta que detrás de todo lo que se esconde allí, porque no hay un espacio en blanco, es que la persona está abrumada. Y una de las cosas que, antes de que Claudia nos responda a la pregunta que le dejamos antes de irnos al corte comercial, había un dibujo que me llamó mucho la atención, y es una persona asomada, como la mitad de su cuerpo, y yo le preguntaba a Claudia que qué significaba, y me decía que antes del diplomado, eso quiero que lo tengan allí bien presente, lo escuchen, tienen que dar una charla. En esa charla van a identificar mediante el dibujo cada individuo si la persona está apta en ese momento, depende de sus niveles emocionales, para dar paso a este diplomado. Eso es importante que nos lo aclares, Claudia, porque las personas, de hecho muchas están preguntando qué días arrancaría el diplomado, qué sería la fecha, cuáles son los pros y los contras, cuáles serían las limitantes, pero ya que nos dices lo de la charla, me parece bien oportuno. Eso por un lado. Y rescatando la pregunta que te hice antes de irnos al corte, es cómo conocer que estás resolviendo el síntoma o enfermedad que se refleja en el cuerpo. Fíjense, psicopintura está diseñado para un viaje hacia nuestro interior. Eso de autoconocernos a veces no es tan sencillo. Entonces, algunas personas pueden ser que tengan barreras, tengan miedos, ese que dirán, cómo es posible, ese exponerse puede ser una barrera. Entonces nosotros, para hacerlo más sencillo, hacemos este filtro que le pedimos a los aspirantes que hagan 3 dibujos en especial. Y con esos 3 dibujos hacemos una interpretación y le comentamos al sujeto cuáles van a ser esas principales limitaciones o bloqueos que van a estar trabajando durante el diplomado, y además si desde el cuerpo tiene la fortaleza para hacer el diplomado. Ok, ¿ustedes le indican qué dibujo hacer o las personas le dejan la libertad de hacer lo que quieren? Nosotros les pedimos que hagan unos dibujos específicos luego de una visualización que le hacemos. Okay. Durante el diplomado también trabajamos con hipnosis con el padre que se llama Milton Erickson, que bueno es el padre de la hipnosis ericksoniana, y Milton lo que hace es enseñarnos cómo nosotros podemos, ¿verdad?, desde bajar nuestras ondas cerebrales, adentrarnos en nosotros y poder entonces expresar lo que necesita nuestra alma en ese momento expresar. Muchas veces, cada vez que vamos a hacer dibujos, siempre hacemos visualizaciones o hipnosis de forma tal que lo que entrega el dibujo sea mucho más puro. Acerca de lo que me preguntabas del conflicto, algunas personas a lo mejor tienen alergias, puede ser, o tienen miedo a los espacios cerrados, o tienen algún tipo de fobia. Es interesante primero darse cuenta que desde que dibujamos el conflicto comienza a haber un cambio en la conducta, y de hecho el cambio comienza desde el cuerpo. Por ejemplo, hace un momento les enseñábamos un árbol que el follaje parecía una araña. En este caso, la persona, cuando le preguntamos si sentía algo hacia las arañas, se quedó impactada y dijo, sí, a mí me dan miedo las arañas. Desde allí,
dependiendo de los conflictos, como comentábamos previamente, algunos solamente con llevarlos al consciente podemos hacer el cambio. A veces necesitamos un acompañamiento más cercano. Entonces, por lo menos en este caso, hicimos una técnica que se llama Switch, que es una técnica de PNL, en el cual durante media hora se hace todo un trabajo para que la persona vaya al inicio del conflicto. Fíjense por lo menos qué pasa muchas veces con los niños, con las cucarachas y con las arañas. Cuando somos bebés, nosotros somos muy curiosos y queremos tocar absolutamente todo. Entonces, a lo mejor estamos en el corral y pasa una cucarachita o una araña y queremos tocarlas como bebés especiales y curiosos que somos. A lo mejor las personas grandes que estén a nuestro alrededor, nuestros padres, los abuelos, como ellos pueden ser que le tengan asco a ese insecto, pegan un grito gigante porque nosotros estamos tocando el insecto. ¡Ay, cómo es posible! ¡Asco! ¡Lávale las manos! Todas esas cosas. En ese momento, el bebé lo que entiende es que es peligroso tocar eso. Y que absolutamente todo. Entonces, a lo mejor estamos en el corral y pasa una cucarachita o una araña y queremos tocarlas como bebés especiales y curiosos que somos. A lo mejor las personas grandes que estén a nuestro alrededor, nuestros padres, los abuelos, como ellos pueden ser que le tengan asco a ese insecto, pegan un grito gigante porque nosotros estamos tocando el insecto. ¡Ay, cómo es posible! ¡Asco! ¡Lávale las manos! Todas esas cosas. En ese momento, el bebé lo que entiende es que es peligroso tocar eso. Y que al éramos bebés puede impactarnos tanto que pasamos toda nuestra vida teniéndole miedo a una cucaracha, por ejemplo. Una cucaracha que si nosotros la pisamos, en ese momento queda. Pero, ¿sabes? No puede causar tanto pánico, y de hecho a mí me pasaba. Yo tengo que ir a ese diplomado para vencer eso, porque es una cosa que veo y que... las cucarachas. O sea, gritaba como que ¡ah! Y cuando entendí efectivamente lo que comentaba del corral es mi historia, yo estaba muy bebita y mi mamá pasó una cucaracha, estaba jugando con ella y resulta que mi mamá gritó y me bañó con agua fría y fue todo un impacto porque yo estaba tocando una cucaracha. Entonces fíjate cómo ese evento puede impactar toda la vida. Y no necesariamente cuando vas a hacer el dibujo tiene que ser referido a lo que viviste, sino que mira cómo tenemos aquí un árbol que está yo le decía a Claudia que tenía la forma de una figura femenina y resulta que la persona que dibujó el árbol de esa manera es que tiene escoliosis. Entonces imagínate todo lo que representa dibujar un árbol y cuando tú crees que mientras el dibujo es más bello y más exótico, resulta que la gente está más perdida. y lo que es interesante es que, como decía Helen, solamente dibujamos aquellos conflictos que estamos listos para sanar o que en este momento nos están impactando mucho en nuestro alcance de metas y objetivos actuales. Entonces, ¿cómo usar el dibujo para saber? A veces nos pasa que estamos abrumados y decimos, ¿qué hago primero? El dibujo es una excelente técnica porque dibujamos, expresamos lo que necesitamos hacer ya, cambiar en este momento y desde allí podemos hacer un cambio importante para nuestra vida. Y hablando de niños, vamos a hacer esta pregunta, Helen. ¿Cómo conocer cómo el niño se relaciona con su entorno inmediato? Es decir, la escuela, la familia y los amigos. Bueno, nosotras desde el Centro Integral Amarte hemos atendido a niños a partir de 7 años que ya pueden hacer trazos específicos y, por ejemplo, en el caso del colegio, le pedimos que dibujen dónde están sentados en su salón y ellos pueden dibujar allí, pueden reflejar si el conflicto es exactamente con su maestra, algo. Para todos, esta técnica del dibujo es sanadora. Pero los niños hacen el cambio inmediatamente. Es decir, apenas ellos pueden reflejar eso y lo comentan desde la metáfora, porque no te lo van a decir directamente, mi conflicto es con mi amiga Claudia, por ejemplo. Ellos te lo dicen, bueno, tuve una pelea con X persona, porque lo armamos desde la metáfora, que es mucho más fácil. De hecho, yo utilizo las técnicas desde las comiquitas, hablándole desde su comiquita favorita, y eso lo llevo a ese conflicto que pudiese estar reflejando en ese momento en el salón. Y desde la metáfora sacamos los argumentos para luego entonces hablar con sus padres. Y para ellos sería una charla, un taller especial muy diferente a lo que se hace con el adulto. Sí, en ese caso es distinto. De hecho, nosotros utilizamos el dibujo con el niño, pero la técnica la llevamos a los adultos. Excelente. Porque el conflicto no es el niño. El conflicto simplemente ellos están reflejando, bien sea lo que esté pasando en su entorno, más ahora que a veces llegamos los papás estresados porque no conseguimos, porque no compramos o porque no logramos, bien sea por tiempo, cualquier cosa, y ellos van captando toda esa información. Entonces, de alguna forma, los niveles de
rabia, y esto lo hago entre comillas para los que no me ven, esos niveles de rabia aumentan mucho, pero es simplemente la descarga de eso que ellos están escuchando constantemente. Y es decir, también sirve cuando los mandas a dibujar en un ejemplo sería cuando dibuja tu familia, en qué lugar, en qué posición, quién va detrás, quién va adelante, cuando los dibujan a todos en la misma línea. Eso también tiene que ver cómo ese niño se siente dentro de ese grupo familiar. Totalmente. De hecho, nos pasa que nosotras nos sentamos a jugar con los niños cuando ellos terminan de jugar. Y a partir de allí es que podemos hacer una evaluación de ese dibujo. Nos ha pasado que, por ejemplo, están muy cerca de papá pero muy lejos de mamá. O están muy cerca de mamá y muy lejos de papá, y preguntamos, ahora como te estoy diciendo, y puede ser que ese extrañamiento o esa falta de papá que ellos notan como ausencia la estén reflejando en ese momento, que normalmente es en el comportamiento del colegio. Es decir, cuando tú haces ese análisis, o ustedes hacen ese análisis en ese dibujo, de repente si es el niño que dibujó a toda la familia junta y el papá quizás en una esquina, ustedes pueden decirle y ese niño va a responder de inmediato, y por supuesto más rápido que si de repente se lo preguntara el papá o la mamá. Correcto. Y así, bueno, ¿y por qué papá está aquí? Y ahí el niño empieza de alguna manera a hacer la descarga, no solamente en el dibujo, sino que ya de alguna manera entra como en aceptación de lo que estoy viviendo, de lo que estoy reflejando. A lo mejor para ellos desde esas mismas palabras no. Por eso te digo, quizás usando alguna comiquita, alguna metáfora, bueno. Pero cuando nos sentamos con los padres, ellos sí dicen, es que ya entiendo qué es lo que está pasando. Cuando ellos hacen el cambio, el niño refleja el cambio en la conducta. Es decir, automático. Lo ideal sería que tanto papá como mamá pudiesen hacer ese diplomado combinado con esa charla o ese taller que se le da al niño. Sería lo ideal. Es que te podemos comentar que cuando mamá y papá hacen el cambio, bien sea de alguna creencia que tengan, por campos morfogenéticos, hace el cambio el niño, sin necesidad de que hagan nada más. Porque el niño, como todavía está en formación, como te dijo Claudia, más o menos hasta los 20 años que definimos los valores de identidad, entonces el niño hace el cambio automáticamente viniendo de papá. Y sería oportuno incluso hacer ese taller en los niños antes de los 7 años, que es la edad que dicen que hasta esa edad usted sabe lo que va a hacer su hijo el día de mañana. Sería oportuno, ¿desde qué edad se podrían estos padres integrar a esos niños en la psicopintura? Los padres se pueden integrar desde el día 1, como digo yo, desde que saben que están embarazados, ¿no? O sea, excelente. Perfectamente, porque ya desde allí, de hecho está comprobado que el impacto en el feto viene desde 3 meses antes de la procreación del bebé. O sea, ya el bebé tiene toda esa información, entonces, desde que el papá decida, a partir de hoy hago un cambio, inmediatamente impacta en sus hijos. Excelente. Bueno, vamos a dar las redes sociales, la fecha del diplomado, cómo las personas pueden contactarlas para los talleres a los niños, toda esa información, porque ya nos quedan solo minutos y no podemos irnos así sin toda esta información que es necesaria. Vamos a repetir sus redes sociales. Nuestras redes sociales son Amarte VZLA, Venezuela abreviado, y nuestros números de teléfono son 0412-229-8767. Y 0424-159-6253. ¿El próximo diplomado? Bueno, este diplomado en psicopintura lo comenzamos este fin de semana, 8 de junio. Va a ser sábado y domingo todo el día. Sin embargo, si quieren contactarnos para más información y hacer la charla y todo lo que necesitan, nuestros teléfonos y nuestras redes están a la orden para coordinar. Y las personas que quizás estén fuera del país o que estén fuera del estado, ¿ustedes viajan o tienen algún taller que se pueda hacer online? Estamos en este momento haciendo desarrollos online también. Ahora, psicopintura como psicopintura sí es mucho más difícil hacerlo online. ¿Por qué? Porque necesitas ver el dibujo, necesitas entrar en el dibujo. Tenemos otros talleres como Transformando tu crisis, un acercamiento a tus emociones, que son talleres que sí podemos hacer online. Okay. Incluso temas de salud y creencias del dinero también la podemos trabajar de forma online. Tienen todas estas mujeres. Súper interesante. Me gustaría que le dejaran un mensaje. No, antes quiero preguntar algo. Si un niño sufre de déficit de atención, de autismo, alguna condición, alguna discapacidad, ¿ese niño también tiene la posibilidad de hacer su dibujo, de asistir a ese taller? Nuestra invitación es que el trabajo lo hagan los padres. Okay. Porque de allí el niño toma la energía. Okay. ¿Y qué hay de eso? Es un tema más médico, yo sé que es así. Sin embargo,
cuando las personas tienen niños con estas ciertas condiciones, quizás la menos engorrosa que sería el déficit de atención, lo ideal sería quizás que estos padres pudieran hacer este taller de psicopintura para ayudar en ese desarrollo del niño. Sí sería interesante. Ahora, lo que queremos resaltar es que en el caso del niño no hacemos talleres, sino que solamente usamos psicopintura como una parte en una terapia para acceder a la información. Muchas veces los padres, una terapia exactamente, individual. Okay. Muchas veces los padres dicen, no, es que el niño está muy inquieto, el niño no hace caso, el niño está rebelde. En ese caso le pedimos al niño que nos pinte y luego nos sentamos con los padres. ¿Por qué? Porque el niño finalmente es un reflejo de lo que está pasando en su entorno. Y como decía Helen, si los padres hacen el cambio, el niño va a hacer el cambio de la conducta. Así es. Un mensaje final, Helen, que le pudieras decir a todas esas personas que nos están escuchando referente a la psicopintura. Referente a la psicopintura es que en este tiempo, sea lo que sea que estén transitando, regálense 5 minutos y pinten, así sea rayas, así sea con un bolígrafo, un lápiz, lo que tengan a la mano. Eso les va a permitir conectarse y centrarse individualmente con cada una de la esencia, pues, que para nosotras es ese ser transformador que tenemos allí, simplemente que no contactamos tan seguido con eso. Así es, Claudia. Nuestro eslogan es, para los problemas diarios, amarte es la solución. Y desde Amarte los invitamos a que nos demos ese espacio para querernos un poco. Querernos puede ser hacernos una caricia, puede hacernos un espacio, puede ser pintar, puede ser consentirnos, a lo mejor comprarnos ese algo rico, así sea un caramelo que queríamos hace tiempo. Muchas veces, y más en este entorno, estamos mucho hacia afuera, haciendo, buscando cosas, a lo mejor muy preocupados. Entonces, nuestra invitación es a querernos, a amarnos, que definitivamente esa es una solución absoluta. Así es, hermosa hora con estas mujeres maravillosas, de verdad que bueno que tenemos el conocimiento a la mano, simplemente hay que buscarlo y qué bueno que nuestra gran productora tuvo la amabilidad de buscar a estas especialistas tan geniales, con tanta sabiduría y que bueno, nos vamos con un aprendizaje maravilloso y así arrancamos la semana. Cuando son las 9:54 de la mañana llegamos al final de nuestro programa, no nos queda más que despedirnos. Hoy nos acompaña un excelente equipo de trabajo en la gerencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la producción de este espacio Reina Hernández, en los controles Marcos González y ante los micrófonos Nayansi Castillo. Síganos a través de nuestras redes sociales @Radio Sintonía 1420, www.radiosintonía1420.com.be, mis redes sociales @Nayansi Castillo y el portal web www.nayansicastillo.com. Hemos sido puestos aquí para aprender lecciones que nos convertirán en almas más completas. Eric Pearl. Nos escuchamos el próximo programa. Chau, chau.